Este episodio de la Estrategia del Día es patrocinado por Dell Technologies. Hoy la IA y la ciberseguridad son mucho más que tecnología. Son piezas clave en la estrategia de cualquier organización. Al final de este episodio descubriremos cómo Dell Technologies está ayudando a las organizaciones en su viaje de IA y en la protección de sus datos para tener un futuro digital más eficiente y seguro. Muy buenos días. Semana de decisión de política monetaria en México, pero crucial para el mundo y Estados Unidos cuando la Corte decida si los aranceles de Trump son válidos o no. ¿Qué debemos esperar? Además, el cierre de gobierno en este país ya cumplió un mes. En el mundo corporativo, un empresario mexicano supera a BlackRock con acciones de Televisa. Y en México también la indignación estalla en Michoacán tras una ola de asesinatos a líderes agricultores, pero también a alcaldes. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? El presidente Donald Trump dijo este fin de semana que no piensa asistir a la audiencia del Tribunal Supremo que va a ocurrir esta semana y que va a determinar la legalidad de todos los aranceles que ha impuesto al resto del mundo. El argumento que dio, según, es porque no quiere llamar mucho la atención. Esto se lo dijo a la prensa a bordo del Air Force One mientras regresaba a Washington desde su casa en Mar-a-Lago el domingo. Trump agregó que no se trataba de él, sino de Estados Unidos. ¿Qué es lo que va a pasar exactamente esta semana? Bueno, pues el tribunal tiene previsto escuchar este miércoles 5 de noviembre la apelación de Trump contra la sentencia de un tribunal que dictaminó que muchos de sus aranceles, sobre todo los impuestos en el llamado Día de la Liberación, que fue el 2 de abril, excedían la facultad de emergencia que utilizó Trump para ponerse más estricto con el tema de las importaciones. Sin embargo, Trump califica la eventual sentencia del Tribunal Supremo como una de las decisiones más importantes en la historia del país. Dijo que si Estados Unidos no tiene aranceles, entonces no hay seguridad nacional. Y el resto del mundo se reiría entonces de Estados Unidos debido a que, desde su perspectiva, los países del mundo han utilizado aranceles contra ellos durante años. Se han aprovechado de nosotros, así lo dice Trump. Finalmente también dice que se ha sentido obligado a tener que escuchar cómo la Corte evalúa su decisión como presidente de imponer aranceles. De hacerlo, haría historia porque sería el primer mandatario estadounidense en funciones de la historia en asistir a las audiencias orales en esta máxima instancia judicial. Como Trump bien decía, sí será una de las decisiones más importantes la que tome el tribunal controlado por conservadores, porque una sentencia que le favorezca podría sentar un precedente de gran alcance que permitiría a otros presidentes en el futuro tomar medidas unilaterales al abusar de esta citada cláusula de emergencia. Pero si no, al gobierno de Trump le tocaría devolver más de $100,000 millones a los afectados por estos aranceles. Esto es el dato del día. Y ahora que viene la decisión del tribunal sobre los aranceles, más que un dato del día, una historia del día para ilustrar el efecto de estos en empresas de Estados Unidos, tenemos el caso de Rick Waldenberg, un empresario juguetero cuyas compañías en este país se han visto sumamente impactadas por los aranceles. El nombre de estas compañías es Learning Resources y Hand to Mind, que diseñan juguetes educativos que ayudan a los niños, entre otras cualidades, a controlar sus emociones, como el Bubble Plush Yoga Ball Bodies, y que viene en forma de cachorro o pingüino. Este juguete, por ejemplo, solía fabricarse en China, pero cuando Trump subió los aranceles al 145% sobre las importaciones procedentes de ese país en abril, Waldenberg y su equipo dijeron, no, pues ¿sabes qué? Vamos a mover la producción a India, pero solo para ver cómo ahora le bajaba los aranceles a China y se los subía a India. En medio de este ping-pong, las empresas de cualquier manera aplicaron lo que muchas otras, importar lo más que se pudiera antes de que entraran en vigor esos aranceles del 50% que Trump le impuso a las importaciones de India. Lo hicieron, pero por un atraso se les cerró la puerta en la cara y no les quedó de otra más que pagar. Waldenberg dice que terminaron pagando $50,000 por eso. El empresario narró esta experiencia en una sala de conferencias decoradas con sus juguetes en Vernon Hills, Illinois, y resumió quizá el sentir de muchos otros empresarios. Él dijo, somos una especie de refugiados itinerantes en cuanto a la forma en que fabricamos nuestros productos. Vamos de una jurisdicción a otra y da igual lo que pensemos, parece que siempre nos equivocamos. Las empresas de Rick Waldenberg son solo un par que demandaron en abril para invalidar los aranceles del presidente de Estados Unidos, uno de los enfrentamientos más importantes desde el punto de vista económico en la historia del país. Lo que debes saber del fin de semana.
Imposible ignorar el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, un estado de la República Mexicana que se mantiene en el reflector, no precisamente por su riqueza agricultora, como productora líder de aguacate o limón, su herencia histórica, sus reservas naturales o las festividades del Día de Muertos, sino por la violencia e inseguridad a manos de los cárteles de la droga que impera desde hace décadas en sus tierras, que tiene a los empresarios y campesinos a merced de insostenibles extorsiones que afectan a sus negocios y a la ciudadanía en medio del fuego cruzado por la disputa entre varios de estos grupos del crimen organizado que buscan controlar el territorio. La muerte del alcalde Carlos Manzo ocurrió la noche del 1 de noviembre, durante la celebración del Día de Muertos, en la plaza principal del municipio, en medio de la confusión y gritos de personas, familias y menores que buscaban huir de la escena, como se pudo observar en videos que circularon por las redes sociales. Este ataque, que provocó su muerte en el lugar, se suma a la lista de otros alcaldes asesinados en el estado, mayormente por negarse a las presiones o resistir las amenazas del crimen. En poco más de un año, entre 2024 y 2025, suman 6 alcaldes y exalcaldes asesinados de los poblados del estado de Michoacán, entre ellos Yolanda Sánchez Figueroa, la primera alcaldesa de Cotija, y 7 si se toma en cuenta el periodo de octubre de 2021 a lo que va de 2025, tiempo que lleva en el poder el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Además, el crimen también ha cobrado la vida de líderes limoneros. El 20 de octubre fue Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, quien constantemente denunciaba las presiones de los cárteles mediante el cobro de cuotas por cada kilo. También, horas antes del asesinato del alcalde Carlos Manzo en Uruapan, en la localidad conocida como La Ruana, fue asesinado el productor de limón Alejandro Torres Mora, sobrino de Hipólito Mora, aquel hombre que fundó los grupos civiles de autodefensa de Michoacán para enfrentar al crimen organizado y que fue asesinado en un ataque en junio de 2023. El caso del alcalde Carlos Manzo, sin embargo, terminó por hacer estallar la indignación en Michoacán este fin de semana, que ha permanecido en luto constante por décadas. Manzo ganó la elección de alcalde por la vía independiente, y en cada entrevista concedida mostraba abiertamente su intención para enfrentar al crimen. Solía decir que cuando se afectan intereses políticos, criminales y de toda índole, uno siempre queda expuesto. Estaba consciente que podían atentar contra su vida o su libertad y estaba dispuesto a asumir el riesgo por hacer las cosas bien, como expresaba. El 8 de octubre, mediante sus redes sociales, denunció que los más de 200 elementos de la Guardia Nacional que habían llegado a reforzar los operativos en Uruapan se retiraron sin explicación alguna, dejando al municipio en estado vulnerable ante las actividades del crimen. Así que hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum y a su mano derecha en seguridad, el secretario Omar García Harfuch, para no dejarlos solos. Su muerte tampoco pasó desapercibida para el ex embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landó, hoy subsecretario de Estado en el segundo mandato de Trump, quien reiteró la intención de este gobierno de ir más allá en la cooperación en materia de seguridad con México para acabar con los cárteles. También en la antesala de la revisión del TEMEC, los asesinatos que siguen ocurriendo en 2 industrias clave en materia de exportación para Estados Unidos, como lo son el aguacate y el limón, así como la denominación de grupos terroristas a 2 cárteles que han penetrado el negocio de estas industrias, se mantiene como un foco de preocupación para las negociaciones comerciales. ¿Quién anda de compras? ¿Alguna vez se han preguntado quiénes son los principales inversionistas de Grupo Televisa? Buen momento para recordarlo, ahora que se reconfigura la tabla de quienes tienen mayor participación accionaria en la empresa, debido a que el empresario mexicano Eduardo Tricio adquirió acciones. Para quienes no hayan escuchado hablar de Eduardo Tricio, se trata del presidente del Consejo de Administración de Grupo Lala, esta que es una de las principales empresas de lácteos en México. Más allá de las vacas, Tricio ya figuraba en el Consejo de Administración de Grupo Televisa, aunque como consejero independiente. Un consejero independiente se refiere a cuando no tiene vínculos directos con la empresa ni con su gestión o accionistas mayoritarios. También participa en el Comité Ejecutivo de Aeroméxico y es encargado de la ejecución de las estrategias de negocios definidos por el Consejo de Administración de Aeroméxico. También participa en los consejos de Aura Solar, el Hospital Infantil de México Federico Gómez, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el Consejo Mexicano de Negocios y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán.
Y ahora, en Grupo Televisa, crece en relevancia. Eduardo Tricio adquirió acciones que representan aproximadamente el 7.2% del capital social de Televisa, aunque sin la intención de asumir una influencia significativa en la compañía. Así lo informó Televisa en un comunicado. La noticia fue de llamar la atención a finales de la semana pasada porque por ahí del jueves 30 de octubre se registró un movimiento inusitado en el volumen de operación de los títulos de la empresa. Y con esta compra, Eduardo Tricio se posiciona como uno de los 5 mayores accionistas de la empresa, superando en participación a otros inversionistas como BlackRock. Emilio Azcárraga Gallán, sin embargo, sigue siendo el principal dueño de la empresa con una participación del 15.6% a través de un fideicomiso. Le sigue la firma de inversión Dodge & Cox con 11.1%, Fintech Holdings con 8.9% y ahora entraría Tricio con este 7.2% y después BlackRock con 4.4%. El último sorbo. El cierre del gobierno de Estados Unidos se hizo dolorosamente real para decenas de millones de estadounidenses este fin de semana, al cumplirse un mes con apoyos interrumpidos, por ejemplo en alimentos, atención infantil o las primas de los seguros de salud al alza. Se espera que este cierre de gobierno supere el récord de 35 días que se había marcado en el primer mandato del presidente Donald Trump, después de que el Senado suspendiera actividad el jueves 30 de octubre para tener un largo fin de semana. La Cámara no ha sesionado desde el 19 de septiembre. 2 jueces federales dictaminaron el viernes 31 de octubre que la negativa de la administración Trump a distribuir fondos federales para la ayuda alimentaria de noviembre era probablemente ilegal. Pero el calendario de esas órdenes sigue siendo incierto, por lo que la asistencia este mes parecía seguir retrasada para muchos de los 42 millones de estadounidenses de bajos ingresos cubiertos por el programa de asistencia nutricional suplementaria, mejor conocido como SNAP, o cupones de alimentos también. Al mismo tiempo, más de 20 millones de estadounidenses que obtienen su seguro de salud a través de los intercambios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible se están viendo afectados por el shock de precios, porque la inscripción abierta para la cobertura del próximo año comenzó el sábado en todo el país. En el próximo episodio continuamos con la dinámica del Summit. Estén pendientes, lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Estamos en Twitter como @laestrategiamx, en Instagram también pueden seguir a La Estrategia del Día y a mí me encuentran como Jimena Business. En YouTube siempre están los episodios completos en video. Feliz inicio de semana y también feliz inicio de mes. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo. Este segmento de La Estrategia de las Marcas es patrocinado por Dell Technologies. A medida que la innovación tecnológica se acelera en México, proteger los datos y las operaciones se ha vuelto esencial para garantizar la continuidad de los negocios. Descubre junto a Dell Technologies cómo las organizaciones están adoptando estrategias combinando inteligencia artificial, capacitación y tecnología para construir un entorno digital más confiable. ¿Qué elementos son fundamentales para planificar el futuro de la ciberseguridad en México? Los elementos más importantes para poder planificar la seguridad y más en México, pues tiene que ver con el uso de la tecnología y combinado con una estrategia de seguridad. Una estrategia que combine los elementos de, oye, ¿cómo tengo una estrategia proactiva para poder prevenir ataques? Ahí hablamos de un concepto muy importante que se llama Zero Trust, cómo todos tus dispositivos tienen embebido todo lo que es esta estrategia, vamos a decir, de no confío nada y que prácticamente ya viene con software o con ciertas estructuras preparadas para poder proteger a la organización. Y la otra parte, una estrategia reactiva. ¿Qué sucede en caso de que te ataquen? ¿Qué tipo de tecnología y qué tipo de sistemas y soluciones tienes? Pues ya me atacaron. Oye, ¿cómo me aseguro que los sistemas productivos o los sistemas de inventarios o de facturación o el sistema de atención a pacientes o el sistema de X puede seguir dando servicio y asegurarme que esa parte no está contaminada, ¿no? Por eso es bien importante la tecnología y el rol que juega para que las organizaciones estén preparadas. Escucha la entrevista completa en nuestro canal de YouTube que dejamos en el link de la descripción.